Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ángel Andino. En esta ocasión voy a hablar acerca de la importancia de las políticas de seguridad de la información del EPUNEM. Las políticas de seguridad de la información son un conjunto de reglas y prácticas que describen cómo proteger la información confidencial de una organización, por lo cual EPUNEMI, al igual que cualquier otra organización que maneja datos sensibles, debe tener políticas sólidas de seguridad de la información para así proteger su información de cualquier amenaza. Estas amenazas pueden ser accesos no autorizados, pérdida o alteración de datos, ciberataques, riesgos internos o errores humanos. Las políticas de seguridad de la información del EPUNEMI son fundamentales por varias razones. Protección de datos sensibles. La EPUNEMI maneja una gran cantidad de información confidencial, incluida la información personal de estudiantes, empleados y colaboradores. Las políticas de seguridad protegen esta información de acceso no autorizado, modificaciones y pérdidas. Cumplimiento legal y regulatorio. La EPUNEMI se beneficia de la implementación de las políticas de seguridad para cumplir con las leyes y reglamentos relacionados con la protección de datos y la privacidad. Esto es fundamental para mantener la confianza de los usuarios y las autoridades regulatorias para así poder evitar sanciones. Prevención de amenazas y vulnerabilidades. Las políticas de seguridad incluyen medidas para identificar y mitigar amenazas y vulnerabilidades potenciales en los sistemas de información. Esto puede incluir desde ataques cibernéticos hasta errores humanos que podrían poner en peligro la seguridad de los datos. Garantía y continuidad del negocio. Al implementar políticas sólidas de protección de datos, la EPUNEMI puede garantizar la continuidad de las operaciones incluso en caso de incidente de seguridad. Esto incluye la implementación de copias de seguridad regulares y planes de recuperación ante desastres. Mejora de la confianza y la reputación. Para mantener y mejorar la confianza de los estudiantes, los empleados y otros interesados, es fundamental proteger esta información. Demostrar un compromiso fuerte con la seguridad de la información puede mejorar significativamente la reputación de una organización. Por último, tenemos la educación y conciencia. Las políticas de seguridad también incluyen programas de capacitación y educación para todos los miembros de la organización. Esto garantiza que todos entiendan el valor de la seguridad de la información y sepan cómo protegerlos en sus actividades diarias. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo de mi parte. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Kelvin Herrera. Vamos a dar el tema sobre lo que es la protección de los activos de información en lo que es en la EPUNEM. En la actualidad, la información es de un activo estratégico de gran valor para cualquier, es fundamental para lo que es el EPUNEM, que es la protección de información y seguridad a la integridad y disponibilidad de la información que sustentan las operaciones de la institución. Vamos a hablar sobre lo que es identificación y clasificación de activos de la información. Como primer punto tenemos lo que es la identificación de activos. La información consiste en determinar que la información es valiosa para lo que es la EPUNEM. Se deben identificar los sistemas, aplicaciones, datos y base de datos. La clasificación es una vez ya lo que es ya dada identificados los activos, se deben clasificar según su nivel de sensibilidad e impacto en caso de pérdidas o de compromiso. El análisis de riesgo es un análisis para identificar las posibles amenazas de cada activo. Vamos a hablar sobre el establecimiento de las políticas de seguridad de la información. Política de acceso. Esta política define los niveles de acceso a los activos de información según la
clasificación de cada activo y el rol de cada usuario. Política de uso aceptable. Esta política establece las reglas para el uso de los sistemas y recursos de información. Se establece lo que se considera de un uso, establece lo que son acciones. Ya, vamos a hablar sobre lo que es la política de backup y recuperación. Esta política define los procedimientos para realizar copias de seguridad regulares de la información crítica. Ya, vamos a hablar sobre lo que es la implementación de controles de seguridad. Hay tres controles: controles físicos, controles lógicos y controles administrativos. Los controles físicos, esos controles se enfocan en la seguridad física de los sistemas dispositivos y contienen la información. En lo que es controles lógicos, se implementan en los sistemas informáticos para proteger la información, sea digital. En los administradores, dice, estos o sea, los controles se basan en políticas y procedimientos para, o sea, para hacer una gestión a la seguridad. Vamos a hablar sobre la gestión de riesgos y vulnerabilidades. Ahí está lo que son tres: identificación, identidad, análisis y mitigación. Lo que es la identificación son las posibles vulnerabilidades de los sistemas y aplicaciones de la EPUNEMI. El análisis: evaluar el impacto potencial de cada vulnerabilidad de la seguridad de los activos de información. La mitigación: implementar las medidas para mitigar los riesgos identificados. Capacitación de conci- concientización de personal, o sea, lo que es la persona. Vamos a hablar sobre la práctica de seguridad. La práctica de seguridad de PUNEMI sobre las prácticas de seguridad de las esenciales como creación de contraseñas fuertes o atención de PUCSIC y el uso responsable de los recursos y de información. De la concientización, fomentar la conciencia sobre los riesgos de seguridad y las consecuencias de la violencia de seguridad de la información. El reporte de lo que es incidente dice sobre reportar incidentes de seguridad de la manera oportuna y eficiente. Eso es todo mi tema, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Ángel Gabriel Valarezo Dávila. Soy integrante del grupo número 4, en este caso para la práctica número 2. Voy a explicar lo que son los elementos claves a tomar en cuenta en las políticas de seguridad para el EPU-UNEMI. Pues bueno, en este caso vamos a tener el alcance y el objetivo. Debemos definir claramente cuál es el propósito de la política de seguridad y el alcance que va a brindar, en este caso, su aplicación. Debemos también especificar a quiénes debe aplicar la política, en este caso, empleados, contratistas, proveedores, estudiantes, etcétera. La gobernanza y las responsabilidades que también debemos tomar en cuenta. Se debe a que debemos detallar la estructura de gobernanza de la seguridad de la información. Debemos asignar en este caso responsabilidades y los roles específicos relacionados con la seguridad de la información, como el responsable de la seguridad y otros roles clave. Otro elemento también muy importante tomar en cuenta es la clasificación y el control de la información. Debemos establecer un sistema de clasificación de la información, en este caso, qué información va a ser confidencial, qué información va a ser interna y qué información va a ser pública. Debemos también implementar los controles apropiados para cada nivel de clasificación que nombré antes. En este caso, la gestión de riesgos es un otro elemento clave, pues debemos describir el proceso de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de la seguridad de la información. Debemos incluir procedimientos para la revisión y la actualización periódica de la evaluación de riesgos. Debemos también tomar en cuenta cuáles van a ser los controles de acceso. Debemos definir
políticas de control de acceso para asegurar que solo personas autorizadas puedan acceder a la información sensible que vamos a tener en la EPUNEMI. Debemos incluir métodos de autenticación y autorización como contraseñas robustas, autenticación multifactor y en este caso otros controles de acceso basados en los roles que va a haber. La seguridad de los sistemas y redes, en este caso debemos establecer medidas para proteger la infraestructura de TI contra las amenazas internas y externas. Debemos incluir políticas de firewall, antivirus, debemos aplicar la actualización de software y la gestión de parches. En este caso, la gestión de incidentes, en este caso de la seguridad, pues debemos implementar procedimientos de detección y reporte de manejos de los incidentes de seguridad. Debemos incluir un plan de respuestas a incidentes y un sistema de notificación de incidentes. Debemos también, otro elemento clave, pues es la concienciación y la formación en este caso, porque debemos desarrollar programas de formación y concienciación para todos los empleados sobre las políticas de seguridad y mejores prácticas. Debemos realizar campañas regulares para sensibilizar sobre la seguridad de la información. La gestión de la continuidad del negocio. En este caso debemos establecer planes de continuidad del negocio. En este caso, la recuperación que va a haber ante los desastres para asegurar la disponibilidad de la información y los servicios críticos. Debemos también incluir un sistema de respaldos y una restauración de los datos en caso de que eso se llegue a perder. En este caso, debemos tener un cumplimiento y una auditoría. En este caso debemos asegurar el cumplimiento de las normativas y los estándares relevantes con la ISO, el IEC 27001 y GDPR, que en este caso sería el Reglamento General de la Protección de los Datos. Realizar auditorías periódicas a la seguridad de la información y revisar las políticas y procedimientos en función de los resultados. Las políticas de uso aceptable, pues en este caso debemos definir el uso aceptable de los recursos de TI por parte de los empleados. Debemos incluir directrices sobre el uso de correos electrónicos, internet, dispositivos móviles y redes sociales. La protección de datos personales, pues debemos incluir medidas específicas para la protección de datos personales conforme a las regulaciones aplicables, por ejemplo, GDPR, como lo mencioné anteriormente. Debemos también establecer procedimientos para el manejo, almacenamiento y eliminación segura de los datos personales. Pues bueno, en este caso, esta sería mi presentación en base a los elementos claves que vamos a tener en las políticas de seguridad del EPUNEMI. A continuación, mi compañero seguirá con el resto de la exposición. Muchas gracias. Saludos, estimado docente Luis Castillo. Mi nombre es César Alemán. Vengo a exponer lo que son las gestiones de acceso de la EPUNEMI. Vamos a encontrar que entre las políticas y procedimientos para la gestión de acceso a sus sistemas tenemos los recursos de información. Esta política también se basa en los principios de necesidad de conocer, lo que quiere decir que el usuario van a tener que necesitan los accesos de los recursos de la información específicos para realizar el trabajo tiene permitido hacerlo. Eponimi también utiliza una variedad de métodos para controlar los accesos de sistemas y recursos de la información. Entre ellos incluyen la autenticación, la autorización, controles de acceso basado en roles y la lista de control de acceso. Entre la autenticación tenemos que los usuarios deben tener un nombre de usuario y una contraseña, que eso tiene que autentificarlo a la Eponimi. La autorización de los usuarios solo se puede acceder a los recursos de información que tienen la autorización que les ha permitido el EPONEMI, más de eso no pueden acceder. El control de acceso basado en roles, en este método de control de acceso asigna el permiso a los usuarios en función a su rol, lo que significa que en este caso lo que tienen sus cuentas, en este caso estudiantes y los que son docentes van a tener diferentes clases de acceso. Lista de controles de acceso son las listas que especifican qué usuarios y grupos tienen acceso a los recursos específicos que les permiten y tienen. La EPONEMI también utiliza una variedad de tecnología que controla los accesos de esos sistemas. En este caso, los firewall, sistema de detección de
intrusiones y el sistema de prevención de intrusiones. Los firewalls son los dispositivos que en este caso controlan el tráfico y salida de una red, que pueden utilizar un bloque, que pueden bloquear el acceso al sistema de la EPONEMI desde redes no autorizadas para que no haya ningún filtro de su información. El sistema de detecciones de intrusos son los DIDS, son los sistemas que monitorean los sistemas de las redes de la EPONEMI en busca de actividades sospechosas. También tenemos los sistemas de prevención de intrusiones. Son sistemas que pueden bloquear el acceso a los sistemas de EPONEMI desde redes no autorizadas. Los IP pueden bloquear el tráfico que consideren sospechosa para tener más seguridad en la red. También tenemos lo que son el control de acceso de la EPONEMI. EPONEMI cuenta con políticas de procedimiento para el control de datos. Estas políticas se basan en principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos. Las medidas se deben adoptarse para garantizar la seguridad de los datos personales. Entre ellas tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La EPONEMI utiliza una variedad de técnicas para proteger los datos. Estas técnicas incluyen el cifrado, el control de acceso y la destrucción de datos. En el cifrado tenemos lo que convierte los datos en formato legible que solo puede leerse con una clave específica, o sea, encriptando todos los datos. El control de acceso tenemos que se utiliza para restringir el acceso a los datos, y la destrucción de datos los datos confidenciales se destruyen de una forma segura cuando ya no son necesarios, cuando ya están retirados del EPONEMI. El monitoreo de datos del EPONEMI utiliza en sus sistemas y datos para detectar actividades sospechosas. Esto puede identificar y prevenir cualquier ataque cibernético. Entre las respuestas a incidentes de las EPONEMI, tienen un plan de respuesta a incidentes que incluyen los siguientes pasos: la identificación y contención del incidente, la investigación del incidente, la erradicación del incidente, la recuperación del incidente y la capacitación en respuesta a incidentes y comunicación sobre incidentes. También tenemos lo que es educación en seguridad de la EPONEMI. Es importante que la EPONEMI ofrezca una educación en seguridad sólida a sus empleados para que puedan emprender las amenazas de seguridad y cómo protegerse a sí mismos, ya que siempre puede haber un fallo entre los estudiantes o docentes que puedan olvidar sus contraseñas o anotarlas en un papelito y puedan acceder desde ella y robar su información. También la EPONEMI podría considerarse ofrecer otro tipo de educación en seguridad, pues la concienciación sobre la seguridad informática y la formación de seguridad de TIC. Entre la concienciación sobre la seguridad de la información, este tipo de educación enseña a los empleados sobre los riesgos de seguridad de la información, así como protegerse a sí mismos. Entre la formación de seguridad del TIC, este tipo de educación enseña a los empleados sobre los riesgos que pueden haber cuando se filtra información sobre la empresa. Bueno, esta es toda mi exposición. Gracias. Saludos cordiales. Voy a exponer sobre el impacto positivo de las políticas de seguridad en la EPONEMI. Para las empresas, tener un sistema de políticas bien diseñadas que protejan la seguridad de la información y la protección de los activos de la empresa, como los datos de los clientes, siempre es positivo para las empresas. Dentro de la gestión de accesos, es muy importante tener buenas políticas de seguridad. Tenemos lo que es la identificación única, donde cada usuario tiene una identificación única que lo distingue del resto. Esto evita confusiones y facilita la gestión de permisos. También tenemos la autenticación multifactor. También tenemos el control de acceso basado en roles y el monitoreo de actividades. Todas estas son muy buenas políticas que se pueden implementar para una correcta gestión de acceso. Otra política dentro de la protección de la información crítica, tenemos como primer parámetro la clasificación de datos, la encriptación de datos también. La encriptación de datos garantiza que la información esté protegida incluso si se produce una filtración de datos.
La encriptación convierte los datos en un código ilegible para los usuarios no autorizados. También tenemos el control de acceso a la información, que esto es muy importante. Y como cuarto punto tenemos los backups y recuperación de datos, la cual consiste en realizar copias de seguridad regulares de los datos. Esto es para prevenir cualquier ataque cibernético. Tener una buena cultura de protección de datos es una política que no debe faltar en una empresa. ¿Cómo tenemos una buena cultura de protección de datos? Realizando capacitaciones a los empleados. Los empleados tienen que recibir capacitaciones regulares sobre los conceptos básicos de seguridad informática. También tenemos la concientización. La concientización sobre seguridad se fomenta a través de campañas de comunicación, boletines informativos y eventos que abordan los riesgos y las mejores prácticas de seguridad. La simulaciones dentro de la empresa también es muy importante, ya que permite a los empleados practicar sus habilidades de respuesta a incidentes y aprender cómo reaccionar ante escenarios de amenazas reales. Dentro de los beneficios de la implementación de políticas de seguridad, tenemos la seguridad de la información. Las políticas de seguridad protegen la información confidencial de la EPUNEMI, minimizando el riesgo de filtraciones y ataques cibernéticos. La protección de los activos. Las políticas de seguridad protegen los activos de la EPUNEMI, incluyendo los sistemas informáticos, las infraestructuras y los dispositivos móviles de daños o robo. Cumplimiento de las regulaciones. Las políticas de seguridad ayudan a la EPUNEMI a cumplir con las regulaciones de seguridad de datos, asegurando el cumplimiento legal y la confianza de los stakeholders. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se pueden implementar las políticas de seguridad, que lo podemos ver que es a través de una política específica para el uso de dispositivos móviles. Esta política debe definir las pautas para el uso de dispositivos móviles personales y corporativos dentro del EPUNEMI. Aquí tenemos dentro de este cuadrito los dispositivos y tenemos las políticas para el uso de dispositivos móviles personales. Dentro de la política dice que se permite el uso de dispositivos móviles personales para fines laborales, pero se deben implementar medidas de seguridad como la infectación de datos y el uso de contraseñas fuertes. Una política para el uso de dispositivos móviles corporativos serían los dispositivos móviles corporativos deben de estar sujetos a políticas de seguridad más estrictas como la gestión de dispositivos móviles, MDM y la instalación de aplicaciones de seguridad. Acá también tenemos más políticas para el acceso a la información y también para la seguridad de datos. Para la seguridad de datos, la política dice que los datos almacenados en dispositivos móviles deben estar encriptados y protegidos mediante contraseñas fuertes y que las copias de seguridad de los datos deben realizarse regularmente. Como conclusión, podemos decir que las políticas de seguridad actúan como un escudo para proteger la información y los sistemas de la EPUNEMI de amenazas externas. También las políticas de seguridad bien implementadas permiten, permiten tener confidencialidad, conectividad segura y crecimiento sostenido. Las políticas de seguridad permiten al EPUNEMI crecer de manera sostenible y segura, protegiendo sus activos y datos en un entorno digital en constante evolución. Listo, esa sería mi exposición.